Be. Chibekut kachalar. Amén. Catampe el Salmo en el capítulo 49, versículo 7. Kakil pajunamame en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero nadie puede salvar a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que puede comprar la vida del hombre, para que vivir siempre de libre de la muerte. Esta es palabra de Dios. Gloria a Dios. Merece Dios que haya un aplauso fuerte, fuerte que haya Dios. Helika la shoka apchiwechi bonohel. Paveluare chuegue cacería senyeba. Dios que te wachiri katat kanan ko kita taber y chukle kamulim kip chachlo ola Jesús ahora cher moment juni malaki kotemal pawe helika la haqab kamik sbalak ole obra le milagre le kutbal le ilbal shuban le Jesús pakivid le hukulak winak shakri sbalak ke kotik has que khayach ke are ke kotik hermanos. En esta noche, Shabarmar Dios wa Chanim, Chitampe Kubiri Kakahav, Mahun, Kakowinik, Kukolrib, Kutorib, Pareuk Aslemal, Chuachruida. Mahun kakaunik haskubono kukol rip shak sarena ri Dios kohkolovik. La kalah hermanos? La kalah hermanos? Ikan pelakap, kuntir ikan lakap. Kuntir ikan, buskol kuntir bay. Bikan pe, yan pelak apu telap lawat kabecel. Mahun kohkolovik cita pe yala apui. Ha? Kohkowin tah kakatokip. Kakakol kip sabekut la on kohkounik kakol kip palekak aslemal khas kibir kohkounik kohkouintach oh chitampe lerbik momento que kohik chitampe kubir la Biblia mahun kakounik kukol rip kuban salvarip mismo de número 2 kubir chuke Mahun kakaunik kutoh leuk aslemar cher Dios cher balaknach kakasik alabado Dios kishkikotik Hachinta hun chanim koch chikech cheroch kounak katohom lekavit cher Dios suye kam peokap hachin hunachi hunishok utohom leuk aslemal tat kintok lenuil chechla para kinach kinkasik lak olik Mahun kakaunik cha angkik ora rahil angkik ora puak we chopan le moment chelak aslemal ahora moment hascheka kikot le kachalal are baba kubik Romano kimbele número 2 Romano capítulo 14 versículo 7 Mahun kakasik shak parevi chuk mahun kakamik shak parevi la alak hermanos Mahun kakamik y mahun kakasik. We kohkasiru kri Dios, we kohkamru kri Dios, aquí es que gotik. Kilampe kubir la palabra. Mahun cherka kuwinta kutok lukas lemas. Chinta hunali, shevla shaham, shevla apot, shevla abuk, shevla reskin. Puede calor
la celular que conecta lo para rela que hace más majun que conecta lo Santiago, capítulo 4, versículo 14. Rak aslemal le avid hachatane le neblina jurat guan aparecer y después maquilitach chic arregla le cavid. Ya por la misericordia de Dios, ochanim, cuantak asrachi, cuantak asrishok, si balajelik, cuanto yom nakakasemar Dios. Aquí es gigotik. Nada más que es gigotik, hermano, le chanim, hermanos. Chigam beap, la coquicotik, chernakatohom, telekavit, chigam beap, sha'aluz, atohom, para recordar asemar, shaks por abre Dios, kowi. La Allah, hermanos. Salmo capítulo 35, versículo 5. Rinuk aslemal po abre Dios kowi. Amén. Hampak o kikaslemal po abre Dios, hermanos. Hampak o kikaslemal po abre Dios, hermanos. Cuantat cuantat ko na loom David, chayaba gloria chere Dios. Porque na ketam tak, la retam hurach que kamik hermanos, la ketam hermanos, na ketam tak, wek uskuyan nakakasemar Dios, eclesiástico, akishkikotik, eclesiástico en el capítulo 18, versículo 9, rijuwinak, ristibalachnach asik, Recubang uts kakounik kupan chupam le 100 años. Hampa shimbir hermano, shimbir hampe. Hampa hermano, hampa shimbir, hampa la kahuna yom de Dios. Shimbir hampe bueno gel, hampa hermanos. Bye, pero rile 100 años. Pero ojo na chi, sharmala ka oro ni makono persiking alaka ni text issue kigamo. Ahora ojo na chi, Abraham ubi. Hasubi shimbir hermanos. Coque vi otro poquito más fuerte. Rira Abraham 100 años ruhnap pernaretu kamikal. Tampe kubik. Para Génesis 17. Riri Abraham 100 ruhnap. Pero fuerte que banó oración y fuerte que banó chawem areta que shukik shaks kukasach de upalach chuarchule pero ni 100 chujuna la Allah hermanos amparo junab shimbig hermanos 100 hay va después que antes repetir jampa junab asirir riri Abraham jampa hay no bien que yachte que antes bien que mir kan noch hasrumat Hasheters wa perir kukashal pahuna 100 ay pero si kupang orar kasukik kurakuchi kateri pakuhbal ahora retaksek isaruk asemal 175 ay sibig ang pagkampas sibig bye riri 175 ay skamik natural de Rucasemal, que decir conmigo, Hashesh Kasik, porque Rumal de cumpleaños, Hashesh Kasik, 175 años de Abraham, su chajijri, su un buen salud, kachawik, kakikotik, katsijonik, como la le cubrir el Salmo capítulo 9, versículo 99, cubrir la edad suficiente por el enojo que ya de 70 a 80, si suficiente que ya chacatruncan, chacaboyowal, chacascabano, pero ahora le Abraham 175 años casi, amén. Aquí es que hermanos, aquí es que Hashesh kasi geri rumal uts kupanri Abraham kashukik chuche libro de Macabeos bien que tatabek nyala kahbik chiwech kishkikotik 6:18 Abraham no come cualquier cosa ni
carne de cerdo no come. Vai, chita. Asubir, subir. Subir gut. No come carne de. Coquibir, otro, porque si la Biblia. Ay, Dios. Amén. Hasamo nako kasik sa ohiyektada chik. Amén. Hasta ko ay sokim sa ikunatas nuk takbak sa chala echumak. Amén. Perir Abraham natural kutuho, kutihicha, kutihimut, kutihuntir, kutih takbuk buwi huntir, arerir kutih rare, uchahim rib, na kutih takitih akcha. Usto wala kitrom le kitih at ak. Chikam bekab le kitiho. Chikam bekab le kitih tak que levante la mano. Hey Dios, bien ok le chacharrón que chaya. Igiminik. Vai, después, Hasche, vamos a ver, no sé qué es que hermano, tía Glor, Cher, Katatom, Guarita, Jinka, Tzihon, Chir, le Aslemal, le Kachahik, Kip. Ahora cubrir la Biblia, suficiente, riri, Abraham, cojol Dios. Uskach awik kakikotri anima kubanto yowal kubantak anal sibalah kakikotik tosriru kastemal kutorib chupam ruida wehunachi hunishok sakro yowal aztek habló de 20, 40 chujnap sakabuhnach sinkabinik mak chuchu Abraham puro natural kutrocha amén. Ay Dios, usted sabe que ya por acción de gracia la quitijo cachelal. La quitijo. Quitijta solo puede que va a darle ansos que va a cachelal. Le bien que saca truche ansos a la quire Riri binak bay, vamos a ver. Riri binak kasek in sihon chua. Riri maktak binak nakshek asik. La are hasta que bicheles tak atol kucha kuk tak or la bien que quitijo. Pero con una ocasión hay un hermano que vi cuántas kayache. Oh, la le atole que chtola que chatu habla le lecha. ¿Quito? La alata en mi hermano, la alaj. Siempre un aplauso, cachalal, hombre, chiyah, un aplauso, hermano. Dices, itajik. Va, si mag bien sinya y tecta se nakta que yo. Hashe. Chernakuk lekawi, nakalo omtak, po ab Dios, Dios, cuya namas kakasemal, wekabang uts, hashela kabi, hashela leunak oki cuidal kib. Y peor kabis chawe kamikri. Ala chic hombre. Katiktat la anderalin, ha pagkah katsububek, itegri la rinyon kutubik. Kishafta chik. Hasta que hoy yo kip que le rapt. Oligomach. La oligomach. Ahora, pero la palabra de Dios que de suficiente nachak así jun le cubrir le bil copampa 100 años. Asumo que tu pampa 100 años y na kachahir tera salud, kachahir tera aslemal, tampe cubrir, no sé qué es que contigo hermanos. Haskia Dios que es que contigo hombre. Eclesiástico capítulo 31 versículo 28. Rira chiri naka kasikta lekutori ruvid rikutori ruhnabit rikutori ruk aslemal si balaka kikot le ranima ichok si balak uts kachawik ichok si balak uts kachihonik ton saheri le hunvid ruk am nah kawir hun sakuwatchui amen kasuki lalo yowal kukasak la chuab la anat la kinal kachalal gente nekilita kachawet 60 chahunap nante lak 35 lak ahunap kachalal. Manekachik ta chuwatak lek yup kachalal. Imakachik ta chleka wekah lane.
Perkawi le kachalal le kohol Dios le kakibang orar kaka eche kunap takshaku wachui hasta ni olik tiano eko al tomate 25 holom per bien sig hanachlu holom kachalal eko sa kikunam stakiwi per naret garak saska alahimwi. Amén. Vamos a ver. Levinak oki respet. Nakek asik hasele ojerta kuinak nakshek asik porque la arek oki respet que el chiri ha que el chile cochoch que cansen que up que epa takle be que cansen que pejo sinima winakle que kiham lube que la gelaga kan la tomab que mikla que kiham lebe que kiham tag baki respet. Ahora regla kubir le kawida le kakasemal na kokowin tak kakalao ahora kanaba la voluntad de Dios kanao voluntad katat si at kawak nak kakasin churwachulew chibi ramen la kiskigot na riri Abraham chukeler shokilcha no sé kiskigotik la kiskigotik hermanos. Si balajka ki kotruk, aretak sopan la Abraham pa 175. Si balajkin ki kotiruk, ni machich le wachahil, kachale Sara. Hampa ka kikot khune, hampa ishokip ka kikot chanim, che sini machich le la sini machich. Khabero chiri khachi khata of takeri khata kachap ko chachi. E hampa ishokip ka kikot kule kachalal erikhabchik. Igam bekab. Chuje nuri khachi la kachachich. Iko shaks och ke kamsaki pakochuch kwan ka kikot taruk lam shokil hay biya la khishok tarok kot khurikh chik khurikh lam ana lawan khal ik walik btaq las 4 at btaq las 9 ka to alkhik per lesar shubih no sé qué es que gote hermano lesar shubih me gusto mi esposo son viejo chibihampe me gusto me gusta mi esposo son viejo. Ay Dios. Carlos Shihobik Hunch Kawaham Bal. Kak ishik katariles na wachahil, karihop no lam si anal si, kotokik su holom, hampatarei karekahun ich. Hauchico kapebri el amor. Hauchico pebri le loqabal, hauchico pebri le kiko temal, hauchico kakatokib, porque kabir arere kolel arere nemi, nareta o saxiok, cuanta kukiko tik, amén. Haskiacher Dios kiko tik, hombre. Analer, Génesis 18:12. 18:2. Quien kikotruk le wachahil, quien kikotruk le mshokil, balachnim malachishok chik. Abraham, no como cualquier cosa, pura natural, chokreskamik natural, hasta shunkamik, shilik pernim la ay Dios, la copa no la que viris kachalal, la kachokabehla le 175 años. La kachokabehla atuk banal taksir, atuk maños, atuk celos. Marcha la que gachish kamik, ko achha bishom gachish kachakhilash, chikishokilal, we katachish la shokil khasem ka up to be patak to ba awuk. Yalo ne qanu sira reka petik. Amen. Kabir esquerer problemas, esquerer yabil, katok bir kakikotruk, tojo mi amor que te quiere, mi hija chica, chache kula apur, deme un beso, que chachele. Kawile hok ulah winakle hasela chakiwache khiala khunabir khiala ke khunab hace 10 años bulom kan kiwach tashakun chakum kiwach bien que kikotik que te hatsam que te ik que te muya kar que te tohun que tro chata que kicho pero ko winak kami ke wa ta coach solo patak campere que bewi. Amén. La que kikotik hombre, sí, dame un aplauso para ya quien que son los 35 minutos. 35 chiachue. ¿Quién que eso?
O 25 sabi. 25 cha isik kachalal. Kiana sa hiro ang kintana ba? Dios makiwa kachalal. Kiana sa hiro ang kintana ba? Baik, kutalik kachalal, Cornel pa kachalal. Tek isu shakwaral, heten ish musab ki anche iwib. Bien señale texto, bien si con ona más, pero si vierna. Ya que sobre los 25 minutos sacaré que manchech. Shivir kutras ors no que hermano Martín. Shabulo. Has opa karagna. 3 minutos. Y 20 minutos que echale hermano. Ya mer que quiso crear que había che. No, wawari kachalal, chok asana. Chok que te las 11 más problem la che kachalal. La cha 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 wat kowi at kapal la che atel kachalal. Como le kapananek chanin porque chatak ot kubir utzir Dios, le utzir Dios. Chatak at ishok, chatak at ali, we que oji le respeta chawech, hida edad ne kanata, kanimahatat, kanimahanan, kakohri Dios. Kakowinta kalok awi perak asemal arere shukulem kachukik arela le kayo choap katano proteger como hacha shubir Jesús shubir Mateo 26:41 shubir chibana chawem chibana oración. ¿Cómo que jaban chawem? Cuanto más oración, cuanto más chawem sacribil wach kubanok que atak para holom hachala cubrirle Salmo 99 es suficiente que hace un shakun kadro yo wash me ko nak smak utsil que campo coach que kikutune ki wach batak aibal que kichararek tak al batak ay la makis kisik hachala tanek ismaha la maus la maksat kai chel au shokil al taksak amot en kawak tak awachila ko nak ke chokhim batak kai Makiwa, makihastak, peri Abraham, amén. Rezar quien camlich, kakiko tik, kuyao ihrachahil, kakiko tik, ririki vide le winak le cristian, le nakek asik, amén. Osoran mala, osokil kabek, ka osoran mala, chi, kone winak ne kewata huhung ich. Areutsuak alap. Kin kambik tisak o benen kin chobobek in kam nakchi kuritat la nakri ka kasik naktegat kasik rakamikas nakakawi pero Dios nubim tachawe shakare hunawa sinori Dios kuya masa kasemal kaban reut kalo ogatat kalo oganan kalo ogawachahil kalo ogabesin kabesak tawak chikatatanan inekawela aktaak kawela akta nos kawela akta prut kawela akta pochol taka mawela abstak shakap nek ok kanok makambik ya kanok. After chick, amen. Va, chichinawi. Utsito no ustichito 25 minutos. Esta es palabra de Dios. Hermano Diego, acaban de seguir chiri o cheble cumpleaños lleno. ¿Ah? Ashla jewa. Intatajas kabi. ¿Acaban de seguir orar? La catoe. Aquí van a seguir orar, plecobal. Haz balocang oración pawi. Si le nak kamal hermano, pero sí que aquí van a seguir. Usted trip de chiriri. Este pueblo de Dios, ¿cito? Shatok amal be. Que van a seguir, que cha. Intach mucho be, van a seguir. Sus sekat autak. Chilal katalin, que van a seguir. ¿Sabe? Arene varas más kushri, bei Dios. Nada, que peiwe vaswe kitzech, no acho quincenta, nada más palabra de Dios que rabir. Está acá el momento que van a seguir el hermano varas para que recha jerish, katosh que bih, osgo tekik, está acá lo que de oración porque capene concierto, 2 horas el concierto. Capir el hermano que van a seguir para que más que van a seguir kachalar. Hasesh inkoch le contem kubih, kinyab chiwetri. Si when ik big kapchik kaper hultem le shubir le ek awuk in koinkuk rikin kiyakanok segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 2 hampash big 1 2 3
Kechafta. Rikin kiyakanok, inkeyakanok, reekowuk inkuk. Antes que a recibir gran bendición, aunque quitir que acá, o te chayin cocha, un sacan kep kachalas. La ley chakom chitija. Pero esta oración, ganando un minuto de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la cajol Jesús, katani balakto obchechla, chukah bala, Kashulika pakik, Señor, karajne, Señor, por la comunidad, Señor, Shuyan jurar, que van a seguir en el nombre de Jesús. Chukah bala Espíritu Santo, chukah la Maestro, chukah la Papá. Cuanto junque el canok, Señor, si balas capizón la, pero cuanto que van a seguir una cajol na mi al, Señor, si balas kakikot la Jesús, areba washintache la Papá, areba washintache la Jesús, y a la que tanto